Museo Universitario se ocupa primero de recuperar las obras de arte de Caballete que estaban dispersas en los edificios de la universidad a lo largo de todo el siglo XX. Tenemos algunas obras que son anteriores, corresponden al periodo de los religiosos de la universidad, pero la mayor parte de la colección fue adquirida a principios del siglo XX, básicamente en la rectoría de José Ortega Frier, que acogió a la diáspora española en el país y que fue adquiriendo obras de Caballete, obras murales, esculturas, para ir ambientando la ciudad universitaria. Este mural es de Juan Medina y es una representación del momento de la fundación de la Universidad de Santo Domingo. Entonces aparecen algunos de los personajes vinculados a esa fundación. Aparece la cátedra, que es ese mueble que servía para que el obispo se subiera y pudiera dictar sus conferencias, porque catedral y cátedra vienen precisamente del origen de este mueble, porque las catedrales son iglesias autorizadas por el Vaticano para las enseñanzas, es decir, no solamente para el Evangelio, sino también para dar enseñanza, educación. Y de ahí la palabra cátedra, catedrático y catedral. Se abre de este lado, que era donde le daba acceso, y el obispo sencillamente tenía sus alocuciones desde aquí. Es un objeto patrimonial muy interesante. Si se fijan en las patas, las 4 patas de la cátedra son diferentes. En ella están representadas los 4 evangelistas: Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Tenemos un pie de ángel, algunos dicen un pie humano si son de otra religión no católica, un pie de buey, una pata de buey, una pata de águila y una de león. De manera que es un objeto muy interesante para nuestro museo y para nuestra historia de la Universidad hoy Autónoma de Santo Domingo. Entonces, ahí está representada, está la bula in apostolatus culmine y los personajes que en aquel momento eran masculinos, porque las iglesias estaban llenas, dominadas por hombres. Probablemente había mujeres en la parte de atrás que facilitaban el trabajo de estos sacerdotes, en el caso nuestro de la orden dominica. Y bueno, la representación de qué se ocupaba la universidad, no solamente del conocimiento científico, también de las artes, las letras, la música, la producción plástica, que está muy vinculada a los orígenes de la universidad, aunque hubo de pasar muchos siglos para que la universidad retomara las artes como parte de su oferta académica al país. Pero las artes siempre estuvieron presentes en el origen de la universidad. La idea de tener un espacio de obras plásticas se remonta siempre a la antigüedad clásica, en Grecia, Alejandría, en donde la principal idea, los primeros museos fueron de arte. Quizás por eso el museo se ha creado a través de obras de arte, pero fue realmente en el 1982 Fran Guerrero, que en ese tiempo era el encargado de Relaciones Públicas de la Rectoría, que viendo las labores de remozamiento de ciertos departamentos y la pérdida de obras y destrucción de obras, pues solicitó al rector José Joaquín Vidó Medina que hubiera un lugar en donde pudieran estar las obras de arte. Podemos conocer la historia de la humanidad a partir de la historia del arte. Es decir, no necesito los libros a estudiar las batallas. Me voy a la historia del arte y voy a encontrar todos los eventos importantes de la humanidad reseñados en alguna obra de arte. Ya eso es una gran ganancia y eso te dice la trascendencia y la importancia de poder acercarse al arte, de apreciarlo, de poder decodificarlo, de nutrir nuestro espíritu, porque realmente la dimensión espiritual humana es indiscutible
y es necesaria desarrollarla. Yo creo que el arte es una de las vías para desarrollar y fortalecer el espíritu. El arte sirve para documentar la ciencia y la ciencia no se puede hacer sin arte. Entonces creo que el museo tiene a nivel humano, a nivel científico, un papel importante dentro de la universidad. No solo como documentación, sino también como parte de lo que será el futuro de la universidad. O sea, en el museo podemos ir viendo los cambios sociales que ha tenido la humanidad y básicamente la República Dominicana desde el punto de vista académico. Profesores como Orfila Rodríguez, Marevit Pimentel, el profesor Dionisio de la Paz, el profesor ya no de la Facultad de Artes, sino quien fuera también rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Roberto Reina, porque yo fui vicerrector en su rectorado y por tanto el acercamiento que hubo con el desarrollo y el progreso de la Facultad de Artes que se inició en la gestión de Roberto Reina impactó en la idea de crear este museo universitario. Realmente fue una travesía poder hacer eso. Duramos aproximadamente, bastante tiempo, unos meses largos, solicitando mediante un documento escrito, con mucho rigor, con mucho cuidado, con la intervención de auditoría en cada una de las facultades, fue a hacer un levantamiento, a ponerle nombre, a ubicar la numeración y todo lo demás, con la finalidad de que esas obras no se perdieran, porque muchas veces pasan que se podían extraviar por el asunto de los movimientos. Entonces, no queríamos que realmente se perdiera ninguna de esas obras. Evidentemente que no solo de la rectoría hubo un apoyo para la instauración y todo el proceso que llevó la constitución del museo, sino también de la mayoría de los universitarios y de los funcionarios, como por ejemplo el propio decanato de la Facultad de Artes, siempre prestó toda su colaboración y su ayuda, y todos los universitarios, pues yo digo y afirmo que aportaron un granito de arena para que hoy esto sea una realidad. El museo, dentro de sus actividades y proyectos educativos, tenía una vinculación con lo que es el Departamento de Orientación Institucional. Y nosotros fuimos los primeros en instruir y reunirnos con los directivos de esa dependencia para que se haga obligatorio que los estudiantes de primer año tengan que pasar por el museo, tener una visita guiada por el museo para que conozcan la historia del museo y se relacionen con lo que es la obra del museo y con la evolución y el desarrollo histórico de la UAS, que es el desarrollo histórico de la sociedad dominicana, porque la UAS siempre estuvo ligada a la sociedad. Tenemos, por ejemplo, la obra del mes, de manera que cada mes podamos compartir con el público una de las obras de la colección y que el público conozca el contenido de la obra y el autor. Y el fuerte nuestro es el retrato. Entonces, si hablamos de un personaje de la historia, tendríamos la biografía de ese personaje, pero a la vez tendríamos la biografía y el trabajo del artista. De manera que con un esfuerzo promovemos las dos cosas. A la vez hemos estado trabajando con algunos escritores, porque el museo, en ese esfuerzo de recuperar la memoria histórica, también hace divulgación.
Este es un retrato de Pablo III, el Papa que emitió la bula In Apostolatus Culmine para crear la Universidad de Santo Domingo. Está realizado basado en una obra original de Tiziano, que está en Italia, y que además copió Amado Metelio en una obra que tenemos aquí también en el museo. A mí esta me encanta porque está muy al estilo de Paul Giudicelli, en un expresionismo abstracto con una aplicación arbitraria de color, lo cual la hace diferente, aunque sea la misma representación de Pablo III. Esta es la Danza de Fuego de Elsa Núñez, obra que recibimos a principios de este año en el museo, y yo estoy fascinada porque es la segunda obra de autoría femenina que entra a nuestra colección. La primera es de Margarita Villini. De esa forma empezamos un poco a darle espacio a las mujeres artistas en el museo. Además, siendo de Elsa Núñez una maestra de la pintura ya consagrada, conocida, es de mucho orgullo y alegría tenerla en esta galería. Esta es un paisaje urbano de Margarita Villini. Realmente está representado aquí el edificio donde empezó la Universidad de Santo Domingo, que fue en el convento de los dominicos, pero la parte de la universidad se cayó en un terremoto y no se volvió a restaurar. Entonces conocemos un poco cómo era esa estructura gracias a los trabajos de Margarita Villini, que lo representó en más de una de sus obras. Y para alegría nuestra, es la primera mujer que entra a la colección artística del Museo Universitario. De manera que Margarita Villini y Elsa Núñez son las únicas dos artistas que tienen representación de su trabajo en este museo. Para mí esta obra es muy especial y realmente fue realizada por Gilberto Hernández Ortega con mucha sensibilidad. Es un homenaje a Sagrario Ercira Díaz Santiago, una mártir estudiantil que fue baleada justo aquí, en el jardín conexo al museo, y que pasó 14 días en cuidados intensivos y luego falleció en un acto criminal donde se violentó el fuero universitario y un francotirador en el campus universitario la baleó en la cabeza. Gilberto Hernández Ortega entonces realiza este homenaje y le llama Niña caminando hacia la luz, dedicado a Sagrario. Pero es una obra fuerte, los tonos nos dan la sensación del dolor, de esa pérdida. Y he tenido experiencias maravillosas. La primera vez que vi la obra yo no sabía que era un homenaje a Sagrario. Y cuando la vi, recordé a Sagrario. De manera que hay una conexión directa entre la intención del artista y lo que yo percibí. Pero hasta niños que han venido a visitar el museo han expresado la sorpresa y la emoción, el malestar o el dolor que les da. Y hablan de una niña muerta sin conocer la historia. De manera que para mí es una de las obras más sensibles, porque a mí me tocó vivir a través de los medios de comunicación ese atentado contra la universidad y la muerte de Sagrario, siendo yo muy niña. Recuerdo todos los medios de comunicación, los periódicos, las fotografías. Y además la familia Díaz Santiago es una familia muy querida por mi familia, es decir, que me toca en todos los aspectos. Hablar de patrimonio arquitectónico, hablar del patrimonio escultórico, de las obras murales, un mural de Bela Zanetti en la Facultad de Ciencias, los murales de Norberto Santana, de Amable Sterling, es hablar de patrimonio para la humanidad. El calendario del 2020 estará dedicado a los murales, porque siempre digo, la universidad es un museo a cielo abierto. Sus edificaciones, que responden a un estilo arquitectónico particular de cada momento, los murales, que tenemos muy buenos murales, del maestro Ramón Oviedo, de Silvano Lora, de José Bela Zanetti, de Norberto Santana, de Amable Sterling y muchos otros artistas. Pero también tenemos esculturas, conjuntos escultóricos en las distintas puertas de acceso y en el campus. Entonces, preferimos en esta oportunidad priorizar los murales, porque nosotros queremos
establecer lo que llamamos la ruta de los murales, es decir, que los visitantes vengan al museo, pero podamos acompañarles en un recorrido y ver esos murales más emblemáticos, más importantes, y que la gente pueda conocer y apreciar y valorar, contemplar cada una de las obras que tiene este campus universitario. La UAS es un museo en sí misma. El museo universitario alberga la colección exclusiva de los siglos XVI, XVII y XVIII, más que cualquier otra colección. No es que no hay otras obras de la contemporaneidad dentro del museo, pero esencialmente se caracteriza por ese patrimonio que le estoy diciendo. Esta obra es de Jaime Colson, uno de los grandes artistas dominicanos y de los más internacionales, que por suerte el señor Bellapart, del Museo Bellapart, ha podido colectar una parte de su obra, porque hay otras que apenas conocemos por fotografías o por algunas crónicas que se escribieron en la época, pero no sabemos en manos de quién están ni dónde. Esta se llama Refugio Antiaéreo y es una representación un poco de lo que vivió el pueblo español, porque Jaime Colson estuvo en España, estuvo en Europa, llegó a exhibir con Picasso incluso, y bueno, parte de sus vivencias fue durante la Guerra Civil Española y cómo los aviones caza que pasaban por encima del territorio mantenían en aprehensión a la población y cómo las personas se guarecían para evitar ser alcanzados por esos bombardeos. Y aquí, bueno, toda la expresión de dolor, de terror que se vive en situaciones de guerra están representados, con el marco característico, el sello característico del trabajo de Colson, de esas figuras así magnánimes y bueno, todo su dibujo y sus trazos. Entonces también es una de mis favoritas de la colección artística del museo. Este es Apolinar Tejera, quien fue rector del Instituto Profesional. Y el retrato está hecho por Abelardo Rodríguez Urdaneta. Realmente es una fotografía iluminada, un recurso que Abelardo utilizaba mucho. Él no solamente fue pintor y escultor, también fue fotógrafo, de manera que esas fotografías las iluminaba y de repente toman la impresión de que son una pintura, pero la base es fotografía. Las futuras generaciones deben aportar para que este museo, con la ayuda del gobierno central dominicano y con la ayuda de la rectoría, es decir, ofreciéndole el presupuesto que sea necesario para lograr su expansión, su crecimiento y su mejoría permanentemente. Nosotros tenemos un proyecto que está en manos de una profesora de artes que colabora con el museo para recuperar ese testimonio y esas imágenes y poner en valor el arte que se produjo durante la gesta de abril del año 1965, que realmente, como decía la historiadora Quisqueya Lora, ese arte contribuyó a unificar y llegó un momento en que no era necesario un panfleto, un mensaje escrito, sencillamente con poner la imagen ya el pueblo se identificaba y se movilizaba en torno a. De hecho, la expresión artística de ese momento contribuyó notablemente a mantener al pueblo esperanzado, al pueblo, digamos, calmado, le sirvió como catarsis. Y que bueno, toda aquella angustia que se producía por el conflicto interno y los bombardeos, pues pudiera liberarse un poco y el pueblo mantenerse unido, dado el conflicto que se vivía en ese momento. El arte es parte de la libertad
de la formación, es la parte libre de la formación del ser humano. El arte tiene que ver con lo lúdico, con el ser y con su expresión. Por eso el arte siempre ha estado en la vida y en el quehacer, tanto educativo como en el quehacer diario. Las artes tienen un valor extraordinario en el desarrollo de los pueblos y del ser humano en términos individual, porque las artes no solo cultivan la mente, no solo enaltecen el espíritu y llenan de encanto los oídos y las vistas de los seres humanos, sino que también contribuyen a que los seres humanos seamos más humanos. A través del arte se transmiten muchas cosas, pero sobre todo se transmite la catarsis, como decían los filósofos griegos, que no es más que una forma de expresión desgarradora de los sentimientos, de las emociones. A través del arte podemos nosotros presentarles de una forma visible lo invisible de nuestras almas. Ay, el arte. Yo no concibo la vida sin arte. El arte es expresión, es comunicación, es sublimación, es ese alimento espiritual, es una capacidad de simbolizar y de decir las cosas de otra manera. También nos da el arte la posibilidad de retener algunos momentos, de inmortalizarlos, de contarlos, de transmitirlos a varias generaciones sucesivas, sobre todo si lo conservamos. De manera que el arte para mí debe ir de la mano con toda la actividad humana. De hecho, el hombre de la caverna necesitaba esa expresión y por eso creó su arte rupestre. Y pintó la caverna, hizo sus dibujos y bueno, expresó con todo lo que vivía. De manera que para mí eso es intrínseco. Donde hay un ser humano debe haber arte.